Amén. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación fresca y nueva. Gracias que este logo se transforma en tu rema cada vez que lo tocamos con nuestro espíritu. Llévanos adelante, Señor. Llévanos adelante hasta que tú consumes tu meta, tu deseo, y lleguemos a ser la ciudad, tu novia, tu esposa. Aleluya. Esta noche tenemos un bosquejo bastante ambicioso. El título del bosquejo es un factor de 3 niveles. Un factor de 3 niveles. Número 1, el factor que la iglesia esté en el Dios triuno. Número 1. 2, las iglesias locales sean expresiones del cuerpo de Cristo. Y número 3, los creyentes pongan en práctica la vida de iglesia al estar conscientes del cuerpo. Desde que los santos tienen la radio, me ha forzado a ser sumamente cuidadoso, porque ahora no le hablo a la iglesia en Bogotá. Hay miles de personas que escuchan estos mensajes. Y un mensaje como este se puede traer de 2 maneras. Desde la estratosfera, o necesitamos bajarlo para que no solamente ustedes que pueden volar más alto, sino otros, que cosas simples que sean simples para nosotros, pero nosotros ya las hemos experimentado. Y a la medida que vaya hablando se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Así que este mensaje, sí, claro, es para ustedes, pero también en mente de que no todo lo que se dice aquí está tan claro como para que muchos de nuestros oyentes puedan comprenderlo si yo lo mantengo al nivel en que está. Un ejemplo, el título nada más, que son 3 números romanos que están ampliados en este bosquejo, que la iglesia esté en el Dios triuno. Que la iglesia esté en el Dios triuno. Solamente considerar lo que muchas personas piensan por iglesia y lo que las personas entienden que es el Dios triuno y cómo una iglesia está dentro del Dios triuno. Imagínense. Que las iglesias locales sean expresiones del cuerpo de Cristo. ¿Qué son iglesias locales para muchas personas cuando escuchan estas palabras? Para nosotros es algo sencillo. Pero que las iglesias locales sean expresiones del cuerpo de Cristo. Imagínese que usted nunca ha escuchado esa expresión antes. ¿Qué usted pensaría? Y luego que los creyentes pongan en práctica la vida de iglesia al estar conscientes del cuerpo. Hermanos, para nosotros es claro, pero no crea que es tan sencillo. Así que mi meta, como un ejercicio para mí y para ustedes, y para beneficio de muchos miles de oyentes que sé que escuchan este mensaje, que Radio Recobro Bogotá lo transmite por lo menos 14 veces en una semana. Así que imagínense cuántas personas pueden escuchar estas palabras. Debo ser muy cuidadoso y debo ser bien detallado para que esta revelación le llegue a todo el mundo. Esa es mi meta, que esta revelación le llegue a todo el mundo. Así que tomando el primer número romano, que la iglesia esté en el Dios triuno, vamos a comenzar con algo bien básico. Y vamos a seguir profundizando y entrando como si fuera una operación que estamos haciendo y vamos trabajando todas las partes poco a poco hasta que finalmente podemos llegar al final. La palabra iglesia,
Todos conocemos que viene del griego eclesia. Y la dijo el Señor en Mateo 16, 18. En la parte B donde dice, hablándole a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tengo que decirle que esta es la profecía más profunda y con menos palabras que se ha dicho en toda la Biblia y que al día de hoy todavía está por abrirse más y que es una incógnita para muchos y otros piensan que la saben, pero no es así. Todo el mundo puede pensar que sabe lo que es la iglesia, pueden saber o creer que sabe lo que es edificar, pero vamos a ver. Y luego entonces llegaremos a nuestras conclusiones. Así que lo primero que el Señor está diciendo aquí es, cuando dice yo edificaré mi iglesia, si traducimos directamente del griego, significa yo voy a edificar a los que estoy llamando a salir. Ahí hay un cambio ya. Yo voy a edificar a los que estoy llamando a salir. Hay una gran congregación que está saliendo y yo la voy a edificar. Pero el término edificar ahí se utiliza desde la perspectiva de una construcción. El Señor va a tomar a esas personas y las va a edificar. Desde el momento en que el Señor dijo, Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia hasta el día de hoy, la degradación del término iglesia solamente es sumamente alto. Sumamente alto. Es la expresión que está en todos los idiomas. Todo el mundo puede hablar de la iglesia, pero realmente conocemos lo que el Señor estaba diciendo. Así que no voy a hablar aquí de ningún grupo particular, sino que vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Así que usted que me está escuchando, por favor preste atención a lo que vamos a ir definiendo sobre lo que es la iglesia y vea qué dice la Biblia. Un hermano orando decía que deseaba que el Señor vaciara completamente, para que el Señor lo vaciara, para que el Señor pudiera entrar. Bueno, esa es una petición que necesitamos hacer a todos los que escuchen este mensaje. Usted necesita vaciar sus conceptos, necesita vaciar sus perspectivas de cómo usted ve las cosas. Y vamos a empezar desde cero, mirando la Escritura, y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Les quiero hablar de un testimonio personal. Yo recibí al Señor cuando tenía aproximadamente unos 15 años. Y casi llegando a mis primeras experiencias cristianas, me llegó un pensamiento. Y me llegó este siguiente pensamiento. Y si las cosas que se me enseñan de la Biblia no son como se me están enseñando, ¿y cómo yo saber si las cosas que me dicen en este lugar son como Dios quiere que se hagan? Mire qué clase de pensamiento me llegó, hermanos. ¿Y cómo yo voy a saber que esto no fue un invento de un hombre y que esto es de Dios? Bueno, la respuesta a esas preguntas las he venido recibiendo 20, 30, 40 y aún a los 50 años. Desde que dije eso, todavía me he estado aclarando de que ciertamente ese sentimiento que yo tuve, Dios quería mostrarme algo
que obviamente era muy joven para Dios poder mostrarme todo lo que Él tenía para mí, para mostrar a través de su cuerpo, a través de la iglesia. En aquel tiempo, fíjense qué cosa más sencilla. Para mí, cuando yo escuchaba la palabra iglesia, yo me dirigía más hacia el edificio. Yo, sin saberlo, había heredado la influencia judía del Antiguo Testamento, en donde Dios habita en un lugar y se considera que ese sitio es santo, y uno llega ahí para ir a un servicio. El término servicio, que se utiliza mucho, es utilizado originalmente por los sacerdotes para hacer su servicio sacerdotal, que incluía matar el becerro, presentar las ofrendas. Así que todo el término de el lugar santísimo, el asunto de los animales, el asunto del servicio, las ofrendas, todo eso es una influencia del judaísmo, y poco a poco los grupos cristianos, tanto la Iglesia Católica como los grupos evangélicos, fueron adoptando el vocabulario y lo adaptaron a la vida cotidiana cristiana. Así que yo era de los que decía, mi mamá me decía, ¿vas a ir a la iglesia? Sí, mami, voy para la iglesia. Y cuando regresaba, ¿ya llegaste de la iglesia? Sí, ya llegué de la iglesia. ¿Ven? Y quizás muchos que me están escuchando me estarán diciendo, bueno, yo hago lo mismo, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. Como mencioné, el primero que habló la palabra eclesía en el Nuevo Testamento fue el Señor Jesús. Pero quien transmitió la visión intrínseca, interna, profunda de la iglesia fue el apóstol Pablo. El Señor lanzó la profecía, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, que era Él, la roca. Yo edificaré mi iglesia. Así que cuando hablamos de iglesia, lo primero que queremos traer es que no estamos hablando de ningún tipo de grupo o organización particular. Necesitamos tener una mente renovada de cómo las Escrituras hablan de lo que es la iglesia. Cuando el Señor Jesús habló de la iglesia, habló de unos que habían sido llamados y que tenían que salir de cierto lugar para que Él pudiera trabajar con ellos. Cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, el Señor estaba definiendo el propósito de su venida, el propósito de todo su ministerio, hasta su muerte, de su resurrección. Todo estaba en esa frase, yo edificaré mi iglesia. De una manera más simple, es como si el Señor hubiese dicho, yo formaré, prepararé, perfeccionaré a los que he de sacar de la atmósfera caída de Satanás para cumplir mi propósito y mi plan. Eso estaba detrás de esas palabras. En una referencia de un libro que se llama El terreno de la iglesia, dice esta referencia, que es muy, muy especial, para ir definiendo un poco de lo que es la iglesia. Ya vimos lo que no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Aún la iglesia no es un grupo de personas que se reúnen en un edificio de 9 de la mañana a 12 del mediodía y cantan, dan ofrendas y oyen un predicador. Aún eso no es la iglesia. Eso es un grupo cristiano que se reúne y escucha unos mensajes.
Y me dirán, entonces, ¿qué es la iglesia? Cristo mismo es la vida, el contenido y el todo en la iglesia. Absolutamente no es un asunto de formas, doctrinas o cierta clase de expresiones. Los que realmente están en la vida de iglesia son los que experimentan a Cristo como su propia vida práctica todo el día, no los domingos nada más. Vivir a Cristo de una manera práctica y expresar a Cristo de una manera práctica cada día, eso es la iglesia. Cristo es todo para ellos y por lo tanto Cristo es la vida y el contenido de ellos cada vez que se reúnen. La práctica de la vida de la iglesia es una vida de Cristo y una vida con Cristo como el todo. Quiere decir que usted no puede ir a la iglesia, porque usted es la iglesia. Usted no puede salir de la iglesia, como yo decía a mi mamá, ya llegué de la iglesia. No, porque yo soy la iglesia. Y el vivir de Cristo en mí, individual, es el vivir que se hace un vivir corporativo de todos aquellos que vivimos igual y de todos aquellos que tenemos a Cristo como nuestra vida y como nuestro centro. Y cuando nos juntamos, entonces la iglesia se junta. Los llamados a salir fuera ahora están afuera disfrutando el vivir de Cristo. Ese es el principio de este asunto de lo que es la iglesia. Entonces encontramos un versículo como Filipenses 1:1 y Pablo, y muy corporativo, un hermano como Pablo, mencionando sus discípulos, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Es decir, que los tesalonicenses son los hermanos que viven en una ciudad que se llama Tesalónica. Así que hay una iglesia en esa ciudad que se llama Tesalónica, y Pablo le llama a los hermanos que están en Tesalónica tesalonicenses. Y dice, a la iglesia, que son los hermanos que están viviendo el vivir de Cristo, de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Pablo está diciendo, ellos, número uno, están en Dios. Cuando ellos les recibieron, entraron en Dios. Y número dos, ellos vinieron a ser hijos de Dios. Por eso es que es Padre. Y vinieron a ser hijos de Dios, porque además de que estar en Dios, están también en el Señor Jesucristo. Y después profundizaremos cómo entramos al Padre y cómo entramos al Hijo. Pero Pablo estaba definiendo el vivir de la iglesia de los tesalonicenses. Algo misterioso, algo profundo. Por eso Jesús le dijo más adelante a los discípulos, no más adelante, no, en el Evangelio de Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la realidad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ya los de Tesalónica habían recibido a Cristo de una manera especial y ahora ellos estaban en Dios, en el Padre. En Juan 14:6 el Señor le está profetizando a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la realidad y yo soy la vida. La palabra, la Reina Valera y muchas otras Biblias traducen la verdad y está correcto. Lo único que el término, la palabra aletheia, se traduce también realidad cuando uno quiere compartir y decir algo más que algo sencillamente analítico.
Y en este caso el Señor no solamente te estaba diciendo que Él tenía la verdad, sino que Él era la realidad. Dentro de la falsedad de este universo, Él es la realidad. Así que Él es el camino, Él es la realidad y Él es la vida. Pero el objetivo de Él es que entremos al Padre. Y Él está diciendo a los discípulos, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que en Romanos 6:3 comienza el apóstol Pablo, por eso digo que el apóstol Pablo es el que nos abre todas las cosas. Dice, o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, 6:4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si siendo injertados en Él hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más el pecado como esclavos. ¿Qué es todo eso? Eso es entrar a la iglesia. Cuando recibimos al Señor, creemos y somos bautizados, no estamos entrando en el agua. Espiritualmente estamos siendo uno con Cristo. Y nos hacemos uno con su muerte y nos hacemos uno con su resurrección para que entremos a vivir en Él. Y entonces somos injertados. La planta o el fruto que no servía se injerta en Cristo. Y de una manera antinatural comienza el árbol bueno a transformar el árbol malo. Y esa es nuestra vida cristiana. Eso es entrar a la iglesia. Esa dinámica del proceso de Cristo impartirse en nosotros, eso es el aspecto intrínseco de la iglesia. Si usted no está participando de esa dimensión, usted estará en algún buen lugar, pero no está en la iglesia. Sé que muchos de ustedes han escuchado el término la Iglesia Universal, muy conocido. Es más, conozco desde que era joven la expresión el cuerpo místico de Cristo. Todos pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. La palabra místico lo que significa es misterioso, poco conocido. Algo que no se puede explicar en detalle. Eso es el cuerpo místico de Cristo. Todos sabemos que todos los cristianos somos de ese cuerpo místico de Cristo. Pero yo prefiero utilizar la palabra universal. Y además de la iglesia ser universal, también hay otra palabrita que se llama local. Y la palabra local puede haber otra palabra mejor para definir, pero se refiere a algo concreto, definido, no ya etéreo, no ya que sabemos que existe, pero yo no lo puedo tocar. Pero la iglesia es universal porque compone a todos los salvos, pero también tiene un aspecto físico donde usted puede llegar y puede tocar y puede ver. Pero vamos a trabajar primero cómo Pablo define la iglesia universal. Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Saben cuál es el poder de la fuerza? El poder de resurrección. Que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense todo el proceso. Vea, por eso es que me gusta leer todos los versículos, porque si vemos uno podemos estar hablando de cualquiera de los versículos muy bien, pero ve el proceso. ¿Para qué Cristo resucitó? ¿Para qué Cristo se sentó en los lugares celestiales? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío? ¿Y para qué a Cristo se sometió todas las cosas bajo sus pies? ¿Sabe para qué? Para producir la iglesia. Todo eso para producir la iglesia. Y ya saben que la iglesia es la composición de todos los que han sido llamados de la atmósfera satánica, para convertirse entonces en parte y mezcla con Cristo mismo mediante el bautismo, en el cual nos hacemos uno con la muerte y resurrección de Cristo. Pero todo ese proceso inmenso, tiene un solo objetivo: producir la cabeza para que tenga un cuerpo, y ese cuerpo, dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, y luego venir a ser el Espíritu que da vida. Un solo propósito: producir la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? Esa iglesia es el cuerpo de Cristo, la expresión de Cristo en la tierra. Y los que estamos dispuestos a participar de su muerte y de su resurrección mediante el bautismo y mediante el vivir en nosotros, pertenecemos a esa iglesia. Usted no puede ir y decir: mire, anóteme que voy a ser miembro de la iglesia suya, de esa que está hablando ese hermano ahí. No hay lugar que usted pueda anotarse. Solamente usted puede entrar. Usted puede entrar en Dios, como le dijo Pablo a los filipenses. Solamente usted puede entrar en Cristo. Y entonces, una vez que usted entre en Dios, entre en Cristo, viene a ser parte de esa iglesia. Porque usted no solamente va a ser parte de esa iglesia, sino que ahora usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es algo universal, que lo componen todos aquellos que han visto esta visión y viven conforme a esta visión. Hebreos 12:23 es aún más agresivo y dice: y a la iglesia de los primogénitos. ¡Wow! Ya sabemos que Cristo, por un lado, fue el unigénito del Padre, pero cuando resucita viene a ser el primogénito, Hijo de Dios. Pero ahora sabía que usted también es primogénito. Aquí todos somos primogénitos. ¿Y saben la virtud o la ventaja o la bendición de ser primogénito? El primogénito recibe toda la bendición del Padre. Así que todos somos primogénitos y todos recibimos la bendición del Padre. Y esta iglesia, Hebreos 12:23 dice, es la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todo eso es la iglesia. ¿Qué iglesia? La expresión de los que han sido llamados fuera de la atmósfera satánica
y están en Dios y están en Cristo. Muchos conocen esta historia del apóstol Pablo, Hechos 9, 3, 4 y 5, lo voy a leer. Pablo creció en la atmósfera judía, celoso de la ley, celoso de su religión. Y cuando de alguna manera fue asignado a perseguir a los cristianos por cuanto eran considerados peligrosos, subversivos, y Pablo fue y consiguió cartas de autoridad para apresarlos, para buscarlos en sus casas y apresarlos. Dice, mas yendo por el camino, y iba directo a perseguir los hermanos. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí rápidamente recibió al Señor y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que aquí se refiere a una entidad corporativa que incluye a Jesús el Señor y a todos sus creyentes. Saulo no tenía esta revelación. Él pensaba que persiguió a Esteban, estuvo ahí joven en la muerte de Esteban, y a otros seguidores de Jesús que estaban le llamaban los que están en el camino. Y él iba buscando a todos esos, y él consideraba que ellos estaban en una herejía en contra de Dios. Pero él aprendió allí que perseguirlos a ellos era perseguir a Jesús, porque ellos eran uno con Jesús. Ellos mediante la fe se habían unido a Cristo. Saulo pensaba que perseguía a las personas en la tierra, que le estaba haciendo un favor a Dios, pero no sabía que estaba afectando a Cristo en los lugares celestiales. Así que cuando Jesús le dijo directamente, le abrió la revelación de la iglesia y le abrió la revelación del cuerpo de Cristo en esas palabras, Pablo no tuvo otra que decir, Señor, Señor. Así que recibiendo Pablo esa revelación maravillosa, con ese me persigues, eso causó definitivamente un impacto en su vida, su ministerio, y entró Pablo entonces a ser parte de ese cuerpo y de ese y él entonces fue el perseguido y sufrió por causa de aquel que él vio y entró dentro de él. Qué maravilloso es esta visión de la iglesia. Así que no estoy hablando de instituciones, no estoy hablando de organizaciones, estoy hablando de algo que la Biblia presenta y revela y define como el cuerpo de Cristo, la iglesia. Algo que usted puede entrar y usted puede participar y usted puede recibir dentro de usted. Esa es la expresión universal. Ahora vamos a hablar un poquito de la expresión local. Con la expresión universal usualmente no hay mucho problema. La expresión local es mucho más desconocida y mucho más distorsionada. El asunto de las iglesias por ciudad, en el tiempo del libro de los Hechos en adelante, no era algo raro o anormal.
vimos lo que era una iglesia en el Nuevo Testamento. Recibir a Jesús, entrar en Jesús, vivir a Jesús. Así que cuando Pablo le escribe una carta a los Corintios, define en esa introducción nuevamente lo que es la iglesia. Pero aquí en esta introducción Pablo habla de muchas cosas que necesitamos detenernos. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios, número 1. La iglesia no es de ninguna denominación, no es de ninguna organización. La iglesia no es de ningún hombre, no es de ninguna persona. La iglesia es de Dios. Ahora, la iglesia que es de Dios tiene un carácter universal, como ya lo explicamos, pero ahora tiene un carácter local, tiene un carácter que usted puede llegar y tocar. Por eso dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era una ciudad griega. Pablo le está escribiendo una carta y está hablando a los hermanos en Corinto. Y mire cómo los define: a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, esta gente, estos hermanos recibieron a Cristo. Y el Espíritu de Dios estuvo laborando en ellos y ha estado ganándolos, limpiándolos, separándolos para Dios. Eso los hace parte de la iglesia. También a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. Ahí Pablo está otra vez diciendo la palabra eclesía. Los santos llamados son aquellos que han sido llamados y sacados fuera de la atmósfera satánica. Y ahora están en otra atmósfera. Han entrado a la iglesia de Dios. No la iglesia de una organización, no la iglesia de un grupo, no, la iglesia de Dios, pero que se reúne en una ciudad. Y en ese caso era Corinto. Pero había algo interesante que se perdió completamente. Y por la misericordia del Señor, hemos estado practicándolo por muchos años. Pablo dice: además de que es la iglesia de Dios, la iglesia de los santificados, la iglesia de los llamados, dice, pero hay algo que se distingue cuando se ve la iglesia. ¿Qué es? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¡Wow! Pablo le dijo aquí: yo sé que ustedes son la iglesia porque ustedes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. No es el domingo. No, en cualquier lugar. ¿Qué es eso? La intimidad entre los primogénitos, los llamados y Cristo es algo constante. Y eso en Corinto, viven en Corinto, trabajan en Corinto, tienen hijos, tienen familia en Corinto, pero ellos son la iglesia. No porque tienen un edificio en la calle tal que se llama tal. No, eso no es lo que hace la iglesia. Es que son santificados, son llamados, son de Dios e invocan el nombre del Señor. Eso define, eso no es que yo lo estoy diciendo. Estoy hablando lo que Pablo dice. Por eso dije, tenemos que abrir nuestro espíritu y aceptar lo que dice la palabra. ¿Sabe? Para Pablo era bien sencillo mandar una carta a la ciudad, a los hermanos de la ciudad en Corinto. Yo no creo que es tan sencillo hoy en día que cualquiera mande una carta a una ciudad y todo el mundo sepa que la iglesia está ahí.
En aquel momento solamente estaba una iglesia en una ciudad. Los hermanos que vivían en Corinto eran de la iglesia, no porque pertenecían a una institución, no porque tenían un nombre, no porque se habían inscrito, no porque daban ofrendas, no porque se reunían los domingos, no, es que ellos se habían mezclado con Cristo y eran santificados, estaban en Dios y tenían un vivir constante de llamar y de invocar el nombre del Señor. Y Pablo podía reconocer quiénes eran esos hermanos. Así que cuando él mandó esa carta, todo el mundo dijo, este soy yo, este es para mí, esta carta es para mí. Pero hoy no es tan sencillo. ¿Saben? Por otro lado, eso es hablando bien de los hermanos en Corinto, pero ocurrió algo allí que Pablo lo detuvo. Y aunque ocurrió después en cientos de lugares en el mundo, Pablo no lo permitió allí. 1 Corintios 10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Vamos al punto 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué es eso? En la iglesia, en la ciudad de los Corintios había una iglesia. Quizá cuando usted dice una iglesia, usted está pensando en un local de reunión. Pero eso no era el principio. Una iglesia podía tener 100 casas, 200 casas, 1000 casas y seguía siendo una iglesia. Y como era una sola iglesia en una sola ciudad, Pablo podía mandar una carta a los hermanos en Corinto porque no había 2 iglesias, no habían 3 iglesias, no habían 20 iglesias, no habían 50, 100 iglesias, no había una iglesia. Ese es el principio bíblico. Y sabe, el enemigo trató de romper eso. Y comenzaron a tener problemas entre ellos. Y dijeron, mira, yo a quien oigo es a Pablo. Y otros dijeron, no, pues yo a Apolos, porque Apolos fue primero, predicó el evangelio, y luego Pablo fue y fortaleció la iglesia. Y también fue otro hermano, Cefas. Y después dijo, bueno, yo ni Pablo, ni Cefas, yo Cristo, yo soy el más espiritual aquí. Pero no quiero saber nada con ustedes tampoco. ¿Y qué dice Pablo? ¿Está dividido Cristo? Ahora yo le pregunto a ustedes, si Cristo va a nuestras ciudades hoy y pregunta por la iglesia en tal ciudad, dígame la ciudad, la que usted diga, y el Cristo dice, quiero visitar los hermanos de la iglesia en tal ciudad. Yo no quiero mencionar ciudad para evitar problemas. Podremos decirle, sí, Señor, aquí hay una iglesia. Una sola iglesia que no está dividida. ¿Podremos decirle eso? Muchas veces no. Es el anhelo del Señor que el Señor levante su iglesia en medio de la división. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no hubiese estado allí en Corinto? Si no hubiese habido un ministerio como él, con una visión de que las divisiones y los grupos separados no se permitían. ¿Qué hubiese pasado? Se hubiese Pablo llevado la sorpresa después de un viaje, regresar, que de momento dice, hermano, qué bueno. Pues mira, aquí tenemos la iglesia de Pablo. ¿Qué?
Sí, así le pusimos, la iglesia de Pablo. Oh, wow. Y saben, allí está la iglesia de Apolos también, y está la iglesia de Cefas, y hay una que se llama la iglesia de Cristo. Suena bien esa, ¿no? Pablo hubiese dicho, pero ¿acaso está dividido Cristo? ¿Qué les pasa a ustedes? Eso no se puede permitir. Eso le hubiese dicho Pablo. Hoy Pablo estaría gritando, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué están todos los hermanos separados por nombres en una misma ciudad? Esto no se hace. Esto es dividir el cuerpo de Cristo. Lo que hoy vemos como normal, para Pablo, es completamente anormal. No lo digo yo. Está aquí en 1 Corintios 1, 11, 12 y 13. En muchas ocasiones le he preguntado yo a las personas, ¿cuál fue la primera iglesia? ¿Y cómo se llamó? Es sorprendente las contestaciones que las personas me dan. No las voy a decir para no exponer, pero es sorprendente. Pero yo le voy a contestar cuál fue la primera iglesia y cómo se llamó. Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Todavía Saulo no había entrado en Cristo, estaba fuera de la iglesia. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál fue la primera iglesia? La iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes eran ellos? Ellos habían recibido al Señor como su vida. Habían entrado a participar de la vida divina. Y por estar viviendo en Jerusalén, pues eran los llamados fuera, que viven en la ciudad de Jerusalén. Por eso se llama la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es el nombre, no es el grupo, no es la organización. Es los que viven Cristo en esa ciudad, son la iglesia. No es algo completamente diferente a lo que hemos escuchado toda la vida. Sí lo es. Así que esta iglesia no es que tenía un nombre. Es que era. La iglesia era los hermanos que vivían en Jerusalén y en este caso fueron perseguidos. El enemigo no estaba contento. Y en el Nuevo Testamento corre este principio por todos los lugares. Hechos 13.1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía es una ciudad. Corinto, una ciudad grandísima. Jerusalén, una ciudad grandísima. Pero ¿por qué no dice las iglesias que estaban en Jerusalén? Ni dice las iglesias que estaban en Antioquía. Él dice la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque hubiesen 100 o 200 reuniones, por ejemplo en Jerusalén fácilmente pueden haber habido 100, 200 reuniones, porque de la primera vez nada más se convirtieron 3,000 y después 5,000. Y dice que se reunían por las casas. No dice que dijeron, bueno, vamos a levantar fondos y vamos a hacer un edificio para acomodar a esta gente. No, eso no fue lo que pasó. Ellos se reunieron de casa en casa y partían el pan en las casas y estaban entonces repitiendo la palabra de los apóstoles. Esa es la iglesia normal. Estaban viviendo a Cristo, invocando el nombre del Señor, viviendo el Señor. Lo mismo pasó en Antioquía. Y lo mismo pasó en Jerusalén y lo mismo pasó en Corinto. Era una iglesia por ciudad. Y si todavía tiene duda, y voy a terminar ya mismo este tema, Apocalipsis 1:11 dice, la voz le dijo a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Cuando escuchamos eso podemos pensar, bueno, ¿serán 7 iglesias que están en una ciudad con esos nombres? No. Una iglesia por ciudad. No importa cuántas personas haya ahí, es una iglesia por ciudad. Porque si se monta más de una,
se divide, como dijo Pablo a los corintios, que no se lo permitió. Así que eran 7 iglesias, eran 7 ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese es el principio. Una iglesia por ciudad. No un edificio, sáquese de la cabeza, no un edificio, sino todos los que viven Cristo y están en Cristo y expresan a Cristo, invocan su nombre. Claro está que no hay una ciudad en esos tiempos, ni aún en los tiempos de Juan, que ya es la postrimería de la iglesia original. No había. La jurisdicción de una iglesia local es la ciudad. Esa es la jurisdicción. No puede haber 2 iglesias locales, 3 iglesias locales. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo que dice Pablo ahí. Ah, pero es que eso era antes, ya las cosas cambiaron. Usted se imagina como los problemas que hay. Ya. Bueno, si vamos a cambiar la Biblia para ajustarla a como a mí me gustan las cosas, nos quedamos sin Biblia. Y ese ha sido el gran problema de hoy, que alguien permitió lo que iba a ocurrir en Corintios y se separaron. Muchos hermanos se han separado y están separados, pero hoy Dios está buscando una expresión local, una iglesia por ciudad. Alguien tiene que comenzar. Aunque le digan que está mal, aunque le digan que no importa, alguien tiene que comenzar en cada ciudad. Y ahí los dejo con eso. Una vez que están viviendo la vida de iglesia, llegamos al punto 3, que es que los creyentes pongan en práctica la vida de iglesia al estar conscientes del cuerpo. Y esta es una porción directa del bosquejo. A fin de llevar la propia vida del cuerpo, debemos ser muy sensibles con respecto al cuerpo, al tomar el sentir de la cabeza como nuestro propio sentir. Una vez que usted entra a la iglesia, usted no entró a una organización, usted entró a ser parte del cuerpo de Cristo, sujeto a la cabeza. Así que su vida, sus acciones, todo lo que usted es, está sujeto a la cabeza. Está sujeto a ese cuerpo. Comenzando con la localidad donde usted está, pero a la misma vez considerando todas las iglesias locales que hay en el mundo que expresan todas juntas el cuerpo de Cristo. Si nosotros como miembros tenemos el sentir de la cabeza en todo y cuidamos del cuerpo, tomaremos al cuerpo como la norma en nuestra mente, pensamientos, palabras y acciones. Ese es el vivir de la vida de iglesia. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que identificarnos con una conciencia de que Cristo es nuestra cabeza y que ahora, además de ser yo como persona, ahora yo soy parte de la expresión del cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, si hacemos esto, la vida que llevaremos será la vida del cuerpo y el Señor obtendrá la expresión de su cuerpo en la tierra. ¿Cuántos grupos cristianos aman al Señor? Muchos. Pero ¿cuántos están seriamente preocupados que el Señor tenga la expresión de su cuerpo en la tierra? Que se cumpla Efesios, de que estamos sujetos todos. Y cuando digo todos, son todos. Todos los que han recibido al Señor, estemos sujetos a una cabeza, no a una organización, no a un sistema, a una cabeza, a Cristo. Así que todo lo que hagamos, necesitamos tener una seria consideración del cuerpo. No debemos hacer nada sin tener en cuenta al cuerpo. ¿Y dónde está el cuerpo? El cuerpo
Hay una expresión universal que ya se expliqué, que contiene a Cristo, expresa a Cristo, y todos entramos en Cristo cuando lo recibimos, pero hay una expresión que se da en cada ciudad. Y la porción que le haya tocado vivir a usted, o si usted aspira a vivir esa vida, busque una ciudad donde se viva este vivir de la cabeza y el cuerpo y una expresión fuera de división en una ciudad. Por eso con todo lo que hagamos necesitamos considerar el cuerpo, de cómo se sentirá el cuerpo, cómo se sentirán el resto de los hermanos con mis acciones, con lo que yo hago. Entonces mi comportamiento, mi vivir va a depender del grado de cuánto yo he visto el cuerpo. Es posible que usted haya llegado al lugar donde diga, no, nosotros ya tenemos una iglesia local, no estamos en división, estamos aquí, tenemos de todo, esto es maravilloso. Pero verdaderamente todo el mundo está mal allá afuera. Nosotros no queremos tener comunión con nadie. Nosotros hacemos las cosas aquí, nosotros solitos. Bueno, imagínense que la mano suya un día por la mañana esté moviéndose sola y usted trate de aguantarse la mano y no puede. Y usted dice, ¿pero qué le pasa a la mano? Y la mano le dice, ya yo me cansé de estar conectado contigo, yo voy a hacer mis propias cosas, no me molestes. ¿Qué utilidad va a tener esa mano haciendo sus propias cosas? Ninguna. Todo este proceso que el Señor hizo desde su encarnación, su vivir humano, su muerte, resurrección, ascensión, y ahora venir a vivir y morar dentro de nosotros como el Espíritu, tiene como objetivo que usted venga a ser parte del cuerpo de Cristo, armonizado con la cabeza. Mientras estemos en ese principio, nos guardaremos de no caer en ser una secta, una división, un grupo particular. Y el Señor podrá tener su objetivo en esta tierra. Así que damos gracias al Señor por esta palabra y esperamos que tanto los santos locales como todas las personas que le han de escuchar durante estos próximos días tengan una consideración seria sobre lo que es la iglesia, lo que es el deseo de Dios y lo que es el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación fresca. Abre tu visión a nosotros y muéstrate a todos los oyentes, a todos los que escuchan este mensaje, que arda el corazón de ellos para buscar la realidad de la vida de iglesia. Gracias, Señor. Amén.